Buenos días, estudiantes. Hoy día vamos a hablar acerca de las monarquías del siglo XVII. Recuerda que la semana pasada hablamos acerca de las monarquías del siglo XVI. En este siglo XVII, pero un poquito tenemos que retroceder o recordar lo que trabajamos la semana pasada. Recuerda que en el siglo XVI, Francia estuvo convulsionada por guerras religiosas entre católicos y protestantes, a quienes se les llamaba los hugonotes. Este conflicto termina en el año de 1598 con el llamado Edicto de Nantes. Recuerden qué consistió este Edicto de Nantes. Pues se da la libertad religiosa a estos protestantes y va a establecer que el catolicismo es la religión oficial, pero iba a dar una tolerancia, como ya expliqué, a los protestantes. Esta política fue establecida, recuerda, por Enrique. Este caso supuso una paz interna para Francia, lo que llevó a una estabilidad económica y política durante el siglo XVII. Y es en este siglo XVII donde Francia se va a consolidar como la primera potencia europea y sobre todo se consolida el absolutismo. Así que presta mucha atención. Vamos a trabajar hoy día las monarquías de Francia, la monarquía de España y la monarquía de Inglaterra. Hablaremos acerca de las características de las monarquías del siglo XVII. Recuerda, en este caso, que una monarquía absoluta, o también conocido como absolutismo monárquico, o también antiguo régimen, ese término que se usa en la Revolución Francesa, antiguo régimen, se va a caracterizar debido a que el poder absoluto, el poder de mando, se concentraba en una sola persona. En este caso, ¿quién era? El rey, ¿no? El rey concentraba de forma absoluta, no había división de poderes, por lo tanto la única decisión era tomada por el rey. Ahora, con respecto a las características, pues podemos mencionar en las características la llamada, en este caso, administración centralizada. ¿Y en qué consiste una administración centralizada? Quiere decir que el pago, por ejemplo, que el pago de los impuestos sostenía los elevados gastos, o sea, de lo que el pueblo pagaba, eso servía para los gastos que demandaba la Casa Real y el funcionamiento de esta burocracia. En esa época, el siglo XVII, la economía se basaba en la explotación agrícola de las tierras pertenecientes a los nobles. También empezó a desarrollarse lo que viene a ser el mercantilismo. ¿Sabes qué es el mercantilismo? La acumulación de metales. Entonces, a eso se refiere la administración centralizada, o sea, que los monarcas dependían mucho de los impuestos para poder, en este caso, sobrellevar sus gastos. Luego tenemos la exaltación del rey. ¿En qué consiste con exaltación del rey? Pues como ya se había dicho, el monarca en este caso concentraba todo el poder, no había ningún tipo de división de poderes como las que hay en la actualidad. El rey tomaba la potestad de fijar leyes, fijar decretos e incluso estaba, para tomar mejor las decisiones, estaba asesorado por unos cuantos consejeros. No existía ningún tipo de organización que pueda fiscalizar al monarca. Con eso se refiere a la exaltación del rey. Y sobre todo, recordemos que el rey tenía el poder absoluto, debido a que él indicaba que el poder emanaba de Dios y que el monarca, por lo tanto, ejercía dicho poder sin necesidad de atenerse a ningún tipo de limitación jurídica, y menos aquella que daba que su voluntad estaba por encima de las leyes. Hasta este muere el poder del rey en esa época. Siguiente característica, tenemos el ejército estatal centralizado. Pues la persona del rey y sus amplísimas posesiones debían estar en este caso defendidas por una nutrida guardia real y por el accionar de un ejército personalizado
que le era incondicional y debían mantener el sistema monárquico en orden, puesto que era su brazo armado. A eso se refiere al ejército estatal centralizado. Su función era proteger al monarca. Y con respecto al sometimiento de la nobleza, al control de la iglesia y la represión de la disidencia religiosa, pues sabemos que en esa época había una sociedad estamental. La monarquía absoluta regía una época en la que la sociedad estaba claramente dividida en clases o estamentos. Por un lado estaban los miembros de la nobleza y por el otro el clero, con numerosos privilegios, y por el lado existía también una amplia clase integrada por campesinos y burgueses y también pequeños asalariados urbanos, que son quienes realmente trabajan y generan los ingresos en la corona. Solo esta última clase, que vivía humildemente en áreas rurales o urbanas, cargaba con la obligación de pagar impuestos o tributos a la corona. Y no solo a la corona, sino también aquí a la iglesia. O sea que la iglesia también vivía a expensas del trabajo del pueblo, ¿no? De los campesinos y sobre todo de los burgueses. Las monarquías absolutistas en el siglo XVII es la época, recuerda, del máximo apogeo del absolutismo, siendo ¿quién? Francia la principal baluarte. A continuación, estableceremos ciertas características de esta hegemonía, tanto francesa, española e inglesa. E iniciaremos entonces con la dinastía Borbón. Esta dinastía Borbón va a iniciar con su gobernante en el siglo XVII, con Luis III. En este caso, Luis, tenemos ahí la imagen de Luis. Vamos a hablar dos aspectos importantes durante el gobierno de Luis: la política interna y esta política externa. En el año de 1617, Luis XIII asume el poder personalmente, porque recuerda que en el año, en este caso, 1610, todavía él no tenía la capacidad para poder regir su país, donde su mamá fue la regencia, María de Medicis, con el apoyo del ministro Cossini, pero en el 1617 asume el poder personalmente, junto con su primer ministro, el cardenal Richelieu, hasta el año de 1642, quien va a ser el verdadero forjador del absolutismo francés. El Richelieu, a la mano de Luis, van a trabajar en las políticas internas, como por ejemplo se va a luchar contra los privilegios concedidos a los protestantes y contra los grandes señores feudales. Además, se va a fortalecer la marina de guerra e impuso un comercio ultramarino. En la política externa, pues tenemos la intervención de Francia en la Guerra de los 30 años. Recuerda que la Guerra de los 30 años va a ser un conflicto que se va a dar en Europa Central, donde van a intervenir los principales países potencias. Esta guerra va a culminar con la paz de Westfalia, pero ya iremos hablando en el transcurso de nuestras clases acerca de la guerra de los 30 años. Culminado este caso, luego de hablar de Luis XIII, nos toca también hablar de otro personaje muy importante durante ese siglo. ¿Quién es? Es Luis XIV. Y tenemos la imagen de Luis XIV. Ahí está la imagen de Luis XIV. En este caso, va a tener como su regencia a Ana de Austria con el apoyo del cardenal Mazarino, quien va a ser el sucesor de Richelieu. Su primer ministro será ¿quién? Mazarino. Entre sus políticas tenemos en este caso las políticas internas y también externas para poder trabajar, y las vamos a dividir en diferentes años, observando en este caso diferentes sucesos importantes. Tenemos, por ejemplo, durante su gobierno se va a combatir las llamadas fondas. ¿Qué eran las fondas? Pues era una rebelión anti-absolutista. Va a estar dirigido por los nobles y parlamentos, quienes ya se habían cansado de cómo regían estos gobernantes. Luego se va a dar en este caso una política externa. Culmina la guerra de los 30 años, como lo había indicado, ¿se acuerdan? Durante el gobierno de Luis XIII. Esta guerra de los 30 años se termina con el Tratado de Westfalia, firmado en el año de 1648, quien va a otorgar
ventajas, una gran cantidad de ventajas territoriales a Francia. Luego también se va a impulsar la paz de los Pirineos en el año de 1659, que eliminaba definitivamente la hegemonía española en Europa. Y en el año de 1661, a la muerte de su ministro Mazarino, Luis XIV asume el poder absoluto de Francia, con su famosa frase: el Estado soy yo. Durante 1661 va a trabajar dos políticas internas. Recuerda que ese año él va a gobernar personalmente el Estado francés. En sus políticas internas se va a consolidar en este caso la autoridad monárquica sobre la nobleza. Mandó a edificar el ostentoso Palacio de Versalles para controlar desde ese recinto. Va a impulsar el llamado mercantilismo con su ministro Juan Bautista Colbert. Desarrolla las artes y las ciencias, fundando la Academia de las Ciencias de Francia. Además, va a revocar el edicto de Nantes como el edicto de Fontainebleau en el año de 1685. Y en su política externa, va a intervenir en la Guerra de Sucesión Española a favor de su nieto Felipe de Anjou o Felipe V de España. Ahí tenemos, por ejemplo, un resumen de los sucesos más importantes. Combatió las fondas, ya se explicó, culmina la Guerra de los 30 años con la Paz de Westfalia. Tenemos luego, impulsó el mercantilismo. Recuerda que en el siglo XVII el mercantilismo va a ser muy importante para poder desarrollar a todas estas monarquías.